verd i blau i fa una curva suau quan creua la ribera. Omple de vida, omple de color, lo camp d'arròs i l'albereda. Lo meu riu ve de molt lluny i porta dins del puny riqueses als meus peus. Gust de Cantàbria, gust de l'Aragó, sabor a pluja i Pirineu. Lo meu riu, sento com em crida lo meu riu. Lo meu riu, sento com respira lo meu riu. Lo meu riu m'ha regalat la meua identitat i aquest orgull de ser d'on soc. La meua infància, lo meu vent de dalt, lo meu parlar tan especial. Lo meu riu regal record que em neix de dins del cor i em lliga a un poble i a una gent. Fill d'una terra que acull el foraster, fill d'un pagès o un mariner. Lo meu riu, sento com em crida lo meu riu. Lo meu riu, sento com respira lo meu riu. Lo meu riu no és meu ni teu, però cal alçar la veu si el volen atacar. Gent que no escolta, gent que no comprèn nostra cultura i sentiment. Lo meu riu al pas dels anys recordarà els germans que avui lluitem per n'ell. Lluitem pel fang i l'espiga, la foja i l'anguila, i cada racó on vaig ser feliç. Lluitem pel faro i les dunes, la platja, les llacunes, allò que forma part de mi. Lluitem per l'home i l'aixada, la terra estimada, aquí on vaig néixer. Hola, bona tarda de dijous. Benvinguts a tots i totes. Estem a un programa ambiental de VIPTE, Voluntaris i Participació a Terres de l'Ebre. Avui és el programa 22 i seguim una temàtica que és prou gegant, no?, de Kronospan. Com a invitada tenim a Ariadna i més tard tindrem una convidada, Sara. està venint. I primer que res, Ariadna, si et sembla bé, com va anar la concentració de l'aldea? Pues dual, Per una banda molt contents, 60 persones comptades pels Mossos, i la veritat és que per ser pobles petits que tenen molta pressió, que són veïns, que, bueno, té la seva idiosincràsia, no?, de batalla, doncs per començar la primera està molt bé. I, bueno, estàvem a obres, on volíem fer la concentració estàvem a obres, i llavors ens van posar la carretera. Però, bueno, la propera la farem davant de l'Ajuntament de l'Aldea, el dia 2 de maig. El dia 2 de maig a les 7 de la tarda, concentració al pàrquing de l'Ajuntament de l'Aldea. Mira, ens saluden. Bones. A partir d'ara ens reunirem, ens vam enfadar tant els veïns que ens reunirem el primer divendres de cada mes a les 7 i anirem fent a llocs diferents. Llavors, la següent serà l'Ajuntament de l'Aldea. Y yo volia demanar si podíamos hacer el programa en castellano, porque muchos vecinos son extranjeros de diferentes países, alemanes, franceses, Bueno, hoy deciros que el programa se hace por la plataforma Twitch, pero también nos pueden ver en directo por el YouTube, ¿vale?
las dos Perfecto. plataformas. Aquí puedes interactuar directamente en el chat y supongo que en el chat de YouTube también puedes poner algún comentario, pero los que nos llegan directos son los de Twitch, ¿no? Pues Sí, bueno, Adriana, siempre hay una primera vez, ¿no? sí, entonces por petición de mucha gente haremos el programa en castellano, aprovechando también que vendrá Sara y así nos podrá entender. Y pasa eso que en las montañitas, pues también, a ver, yo vengo del Vallès Oriental, yo soy de Cataluña, pero tampoco soy de aquí, de toda la vida. Y resulta que hay mucho extranjero. Y a ver si podemos poner los subtítulos en inglés, otros idiomas, algún voluntario, que puedan saber qué es Kronospan y cómo nos está afectando, porque este era un lugar idílico, precioso, de naturaleza, de aire puro, de todo el delta, ¿no? Espectacular. Y ahora no saben qué está pasando, porque ese humo y esa tos y ese ruido. Y entonces, como ya llevamos 7 programas en catalán, Pues sí, pues el número 8 lo haremos en castellano. veo Y que tenéis plataformas de difusión también pisamos el castellano, derrapamos un montón. Lo siento, es lo que hay. Si lo hacemos Bueno. en inglés será peor. Sí, con inglés, bueno, vamos a salir por la tele que dicen, ¿no? Veo que soy sabedor que tenéis diversos grupos de difusión de WhatsApp, ¿no? Y allí sí que está entrando muchísima gente, ¿no? De nacionalidad diversa, Sí, que son vecinos de la zona sí, de Campredó, la aldea, y claro. supongo que de Camarles también, ¿no? Esto se vendió como un paraíso idílico en el extranjero también. Pero además de muchísimas nacionalidades, belgas, es que de todo, noruegos, suecos, es impresionante. Quedas así, cuando se hacen encuentros por los barrios, ¿no? Hacen sus fiestecillas y tal, y es impresionante porque cada 2 palabras es un idioma diferente. Se encuentran los vecinos y al final nos entendemos todos, pero en un montón de idiomas. Y bueno, Bueno, es que supongo que cómo ha cambiado, ¿no? También el teníamos territorio. un territorio idílico, por ejemplo, ¿no? Unas bonitas vistas, un lugar cerca del Delta del Ebro, Reserva Biosfera, ¿no? Y es un sitio que quien quería gozar de la naturaleza, aquí tenía un buen lugar, Con digamos. las aves, además. No, pero Ay, es que hace un año que no oímos aves, no vemos murciélagos. Es escalofriante. pensáis que ha habido disminución, ¿no? Absolutamente, sí, 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 sí. Sí, Sí, pero sí. Y trae consecuencias, ¿no? Entonces tenemos un montón de mosquitos o, por ejemplo, hemos tenido una plaga de orugas horrible. Bueno, claro, se destroza el el ecosistema, ciclo, sí. ¿no? Yo, aprovechando que estamos en castellano, me gustaría hacer una introducción de Kronospan, que es una fábrica situada en Tortosa y luego se expandirá hacia terrenos de la aldea. Está a unos 7 kilómetros del Parque Natural del Delta del Ebra y a pocos cientos de metros de Natura 2000. Hasta ahora estaba creciendo esa zona como un polígono industrial, pero más de almacenes, ¿vale? Con una sola planta y sin humo. No era producción, sino bueno, o manufactura o distribución. Y desde el 2020 empezaron los movimientos de tierra en finales del 2021 y a producir ahora ya hace más de un año que oímos el ruido horrible de Kronospan, que es el gran monstruo, ¿no? Que nos han puesto aquí en las tierras del Ebra. Es una fábrica que produce tableros de madera, Conglomerado. sí, conglomerado. Entonces, ellos dicen que cogen las maderas de los punts nets, de
de las Claro. deixallerías, ¿no? Esos contenedores de madera que ya vemos que están pintadas, que tienen sus chapados, sus pomos, tornillos, de todo, ¿no? Y resinas. Bueno, pues cogen ese producto que iría, bueno, que lo sacan de la deixallería y lo transforman, lo trituran, dicen que lo limpian, quitan los plásticos, los hierros y tal, y esa madera triturada, de ahí hacen los paneles de madera de conglomerado. Poniéndole además, claro, cuando prensan la madera, le ponen más colas, más resinas, luego a veces, según el acabado, pues le vuelven a poner una capa de laminado. No toques aquí que me haces sentir Ay, que se culpable. desmonta. Me haces sentir No sé si culpable. es de Kronospan, ¿eh? Pero vienen a hacer esto, que es el conglomerado, por dentro está triturado y prensado. Entonces, se supone que esto tiene que ser muy ecológico, muy limpio, muy de reciclaje, pero nos encontramos pues, con que importan la basura de madera pues, de toda Francia y de 3 comunidades autónomas enteras. Son muchas toneladas y además tenemos las sospechas de que lo queman porque es que lo olemos. Lo que olemos no es rama quemada ni gasoil, olemos a sintético, a colas. Por un lado es difícil, ¿no?, definir los olores. Por un lado es como si trituraras pues este mueble, ¿no?, lo trituras y esto ya es un olor químico, pero luego como se junta con el humo y todo, además es como quemado. Bueno, es muy Bueno, horrible, sí. parece que está El ardiendo olor un a- bosque tóxico. El olor a madera quemada es muy desagradable. Es que no es madera. Si fuera madera, pero no es madera, es que tiene otros productos, es que se huelen. Es que tú cuando en la chimenea tiras un mueble con resinas y laminados y tal, lo hueles, te entra, pues claro, al tirarlo, de ahí sale. Ahora veremos imágenes cuando Josep María nos las pueda poner y veremos que el humo que sale, ellos dicen que es de secar la madera y que en el proceso de secarla pues se hace vapor de agua. Pero no, el vapor de agua ni es negro, ni se queda en el cielo, ni huele así como decimos. Y entonces el programa de hoy queríamos hablar de las afectaciones de salud, ¿vale? O salud, porque ya es un problema de salud de los vecinos. Tenemos problemas respiratorios por el humo, por estas sustancias químicas. Están haciendo un estudio, una universidad, sobre los contaminantes que Kronospan está echando. En 15 días, un mes, tendremos los resultados, ya los pasaremos. Y por un lado son las afectaciones por esas toxicidades, ¿no?, del formaldehído y otros componentes. Por otro lado tenemos el polvito de aserrín que nos vuela, que son partículas. Y, mira, Sara. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. Bien. Hola. Hola, buenas. Enrique, Sara. Hola, Enrique. Buenas, bienvenidos a nuestro estudio de Sí. de mini Qué televisión, bonito. ¿no? Y hemos empezado ya el programa Sí. y hemos hecho una introducción, hemos dicho que hoy el programa lo haríamos en castellano y demás. Sí, muy bien. Y Ariana nos explicaba la problemática que hay, ¿no? Ya. Sobre... Es un problema muy grande. Sobre la salud de los vecinos. He puesto- Claro, yo la he puesto al revés. Sí, los dos lados. Entonces les comentaba que tenemos problemas con el humo porque el humo huele, no Sí. es madera quemada, No, huele no. producto sintético de pinturas, resinas. Sí. Pero tú sabes que poco tiempo antes Kronospan operarme la nariz y después empezar Kronospan y afectarme mucho porque siempre tengo roja. Roja hinchada. Sí. Sí. Cuando huele de leña, de madera, Sí.
afectame mucho. También por la noche, Sí. cuando tengo sinusitis crónica, ¿no? Y por la noche sale agua de los ojos y un tos y afectame aquí. Y cuando estoy en el coche conduciendo cerca de Kronospan, huele mucho de... Huele mucho. Sí, no es solamente vapor de agua. No. No, es... Un día fui a pasear echando fotos y estuve 15, 20 minutos andando y luego estaba mareada, Sí, pero mareada, ¿eh? sí, De ir oliendo y respirando. ya. Es el humo, es el polvo, también polvo de esta madera que tiene tantos productos, triturada. particular, Claro, son sí. partículas, ¿no?, que vuelan y luego enseñaremos también fotos cómo se junta. Si estás allí un rato y suenas los mocos, te sale marrón, el Sí. papel te queda marrón. Para mí es verde. Es Cuando verde. tengo infecciones y molestarme Sí, mucho. yo cuando paseo, después de pasear, sale marrón, de uf. respirar ahí abajo, Ya, claro. ya, Es que ya. cuando echo fotos, hago vídeos, Sí, me va la salud, chicos. Ya. pero el problema es cuando tú tomas una foto y tú puedes ver, hay vapor de agua en la chimenea, pero a veces tú puedes ver vapor de agua, pero sale un vapor gris y Sí. sale y baja. Oh, sí. Sí, y la otra hay una chimenea pequeña y siempre hay gris. Yo tengo una foto por aquí, marrón, un marrón beige. Uf. Yeah. Luego nos pondrán fotos. Y también nos afecta mucho el ruido. Sí, a El veces. ruido parece una tontería, pero hay un pitido también de fondo, es un ruido 24 horas sin parar, que nos despierta por la noche, Sí. fines de semana, festivos, a veces sube, baja, con el viento te lo Sí. trae o rebota por las montañas. Sí. Eso es dolor de cabeza, nos cuesta coordinar, nos cuesta pensar, uno cuando no Porque descansa... ¿de qué nacionalidad eres? Para que nos conozcan los... Sí, ¿De dónde? ¿de qué país? Estoy arriba de la montaña. ¿Pero de qué país? ¿De dónde eres? De Inglaterra. En Inglaterra. Perdóname, no hablo bien en No, castellano tampoco ¿Y viniste en aquí catalán. por el clima, por eso? Tranquilidad. He comprado la casa en la montaña para tranquilidad. Mira, florido es Llorado. llorado por el tema de Kronospan. Sí, yo quiero decir muchas cosas. He puesto notas en el libro Sí. porque no es solamente yo. Estaba preguntando a todos los vecinos, ruido de Kronospan entra como un canal. Pasa arriba la montaña. Hay otros vecinos, molesta mucho el ruido de Kronospan. Porque, mira, Kronospan, ruido y humo sube. Humo a veces baja a la aldea y ruido sube hasta Col del Alba, más de 7 kilómetros. Tenemos afectados del ruido que se despiertan por la noche y mandan vídeos para que oigamos el ruido a 7 kilómetros. Col del Alba. Well, mira, tengo suerte porque tengo audífonos. Ella se puede quitar el ruido de Kronospan. En serio, ¿no? Cuando pongo mis audífonos, yo puedo oír como todos, ¿no? Pero cuando yo oigo. Cuando oigo este ruido de Kronospan, quita. Es que es horrible. Pero porque es todo el día, es 24 horas. Sí, y dependiente en dirección del viento, entra a mi casa. Y cuando yo quiero sentarme fuera, es como...
entra a la cabeza, es pesado, sí, ¿no? sí. Y no es Dicen un pesado. rato que dices, bueno, voy a esperar a que terminen. No, todos los días, todos, Ya. sábado, domingo, lunes, todos, 24 horas. Es No hay, terrible, no, ¿no? es terrible, es terrible. Sí. Dices, bueno, me pongo fui al médico, pastillas para dormir, y me recetaron tapones para los oídos. Así que en la concentración vamos a ir todos con tapones para los oídos. ¿Tú crees que el médico te tiene que recetar tapones Ah, ¿sí? para dormir? ¿Serio? Claro, ¿qué va a hacer? Well, no tengo este problema. Como el porque- ayuntamiento no lo frena, resulta que estamos todos afectados. Y la solución, pero Sí, locura. bueno, eso es ¿Cuántos locura. vecinos creéis Estamos que de proximidad estáis afectados, más o menos? Well, ruido. He preguntado en mi móvil, tengo una lista. No todos los vecinos, porque es dependiente donde están. Si arriba la montaña baja poco, ruido no afecta. Exacto. Porque, pero mi vecino, otro lado, afecta. Más abajo, afecta. Y no he preguntado a todos los vecinos. Cuando yo puedo verlos, preguntarlos. Todas cosas, ¿no? Porque no es solamente humo, no es solamente ruido, es el tema de los pájaros. Lo que Sí. te decía antes, ya no oímos los Hay pájaros. menos, Adriana nos decía hace un momento que desde que está Kronospan que hay menos pájaros. Mucho más, menos, perdón. Y murciélagos, vencejos, Y murciélagos. Sí, sí, sí. No los vemos. mucha gente dice lo mismo. Y 2 días antes estaba caminando con mi perro en cantera en Desusos, sí, los argilés. Sí, tiene agua y peces. Antes estaba un montón de pájaros y esta clase de pájaro come cuando están volando. Ah, las golondrinas. Sí, comen moscas y mosquitos. Sí, insectos, sí, sí. Antes he tenido un montón de los Vencejos, sí, y los murciélagos. Sí, pero ahora nada. Han Y mi terminado. Sí, mi vecino tampoco no las tiene. So, es una mala cosa porque los pájaros comen mucho insectos. Claro, mosquitos y- que vienen del delta del Sí, Ebro y así, claro, sí. era un depredador natural Ya, para ya. controlar Las la población. Las sí. orugas de los pinos, hemos tenido mucho problema este año con sí. los pinos. O los caterpillars procesionarios, sí. ¿no? ¿Por qué? Mira, Porque hay pájaros que los comen de pequeñas. ya. Claro. Y the bats, murciélagos. 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 ¿En inglés cómo? Bats. Sí, sí. Bats. Murciélagos comen por la noche los... Insectos, sí. Y las maripositas también. Ya. ¿Sabes? Ya. Claro. Lo que decía, se rompe la cadena. Y afecta y a toda afecta. la natura en la montaña. Es que, claro, si tiene afectación a las personas, Sí, claro, se supone que a los pájaros que son más sensibles, sí, por ejemplo, los murciélagos que vuelan y no se van por las ondas. Claro, el ruido a lo mejor ya los afecta directamente. Claro. Ruido y humo y particulares, si hay particulares de algo en el suelo, afecta a los pájaros. No quiero volar y comer, es por eso. Claro. No quiero Por el como polvo. decir, sí, Claro. pero tú sabes, en los días antiguos, cuando los hombres entran en el terreno para quitar col, no sé, ¿cómo se dice? Coles, sí, col. Sí, verduras, sí. Sí, siempre tiene un pájaro. No, los mineros.
Ah, vale, sí, Mineros, los mineros. mineros. Sí, vale, vale. No los fruteros, Sí. los mineros, claro, un Sí. pajarito. Sí, de amarillo, canary. Canario, Sí, sí, sí. Ya, siempre porque sensible de Del gas. gases. Sí, sí. Y si moría, corrían. Sí, Sí. pero yo quiero decir... Pues están muriendo los pájaros. Sí, sí. Tendríamos que correr, sí. En las casas también, en la montaña, en mi casa pequeña, hay una casa de un pájaro dentro. Y yo pienso que este hombre, quien allí antes en mi casa, tiene un pájaro, porque cuando encende el fuego en la casa es muy importante para ver, no hay tanto carbon monoxide. Monóxido de carbono, sí. monoxide. Fíjate. So, los pájaros mueren antes. Sí, sí, sí. So, tú sabes, hay un problema dentro de la casa. Sí. Pero yo he escrito esto, es de Google, pero yo... Sí, Sí, lo leo. Una correlación entre dos variables no significa automáticamente causa y efecto. Sin embargo, definitivamente debe tenerse en cuenta y demuestra la necesidad de más investigaciones antes de ampliar la producción de Kronospan. ¿Entiendes? Como yo quiero... Es que esta es la Lo que otra. decíamos Sí, del- ahora ya hay una importante afectación, tanto a los vecinos como a los Sí. pájaros, animales y demás. Ya. Si hacen una ampliación, esta afectación será aún mayor. Es peor. Animal Josep María, ¿nos Sí. puede poner imágenes, Josep María? A ver qué dicen. Porque ¿Qué? tengo fotos y así podremos, lo que estamos explicando, podremos ver en Ah, fotos. Y mira, es ¿ves que aquí. nos escriben? Gracias para darnos a conocer una problemática que nos venden como una salvación económica del territorio. Y solo es un negocio para pocos y mierda para todos. Tenía un vecino que montaba muebles y que quemaba conglomerado y dejaba el barrio que parecía el Londres de la película. Las golondrinas también están desapareciendo. Vale, las fotos, por favor. Mira, es que fuerte, esto lo fui a denunciar, evidentemente. Cuando veáis esto, llamar al 112. 112 por una emergencia de contaminación. Esto tendría que ser vapor de agua. Y no, el vapor de agua no es negro. Esto es lo que nos estamos refiriendo, Parece un que nos humo- afecta un la humo respiración. muy espeso, ¿no? Es negro. Y la empresa dice que es... Vapor pero- de agua. Vapor de agua. Sí, cuando hay luz cambio, tú puedes ver colores diferentes. Pero para mí, más importante, y cuando yo tomo fotos, no puedo ver en las fotos este humo, vapor de agua, blanco arriba, y por el lado fuera humo gris. A otro nivel. Y baja. Mira el vídeo. Y tú puedes... hay olor Sí. con este también. Claro, esto huele de verdad horrible. Aquí te empieza a entrar tos. Primero tienes mucosidades, después se te reseca todo y a la mañana siguiente te levantas vomitando. Claro, porque esto es... ¿Nos pones otra imagen? Esto fue el 10 de abril. O sea, hace nada. Sí, sí. ¿Vale? Que no os penséis que estoy ahí sacando imágenes de hace medio año, que también. Pero esta es del 10 de abril. Si nos puedes poner... Vale, esta es la protesta vecinal. De momento un cartel así rápido Sí. para poderlo sacar aquí. El 2 de mayo. El 2 de mayo a las 7, delante del ayuntamiento de la aldea. Sí. Vale, todos ahí a gritar y a protestar por nuestra Bueno, más salud. que nada para que la gente también sea consciente de lo que hay. Porque, por ejemplo, a lo mejor hay vecinos que viven lejos y dicen, pues a mí no me afecta, pero claro, tenemos que ser solidarios unos vecinos con nosotros. Sí, Claro. pero yo creo que en la montaña hay muchos extranjeros como yo, pero de Alemania, de Francia, de Inglaterra, y más o menos no entienden mucho Claro. El idioma. de Es que se idioma. tendría que hacer Pero- los carteles, por ejemplo, en
Lo hicimos en inglés, en castellano y diferentes catalán. idiomas. Bueno, Sí. pero Bueno, claro, No, yo creo no ha dado que tiempo, perdón. si vosotros sois una comunidad, o sea, tú Sí. conoces a los ingleses y algún alemán, Sí. pues entre todos, So, yo siempre yo digo a todos, Mm. mira, tú vienes conmigo y, well, Sí. intento. Pero tú sabes que yo pienso, hay mucha gente no saben que Kronospan quiere hacer más grande. claro. No saben nada por la amplificación de Kronospan. ¿Y por qué? Josep María, ¿nos puedes poner el mapa de los circulitos azules? En la concentración de la semana pasada estaba Kailin, Kailin, sí. su madre, que también es inglesa, Sí. y también me explicaba la problemática. Pero allí, cuando hicieron lo de la planta de biometagás de Cambredó, también había mucha gente, Sí. ingleses, alemanes, Sí. o sea que es un Camarles, territorio sí. que viene mucha gente Sí. a pasar la jubilación y el Ya, resto de ya. sus días aquí, porque antes teníamos un territorio muy bonito, se podía respirar, era muy Ya, agradable, ya. El pero ahora delta. está Well, cambiando. es cambiado porque tú sabes, cantera, estaba hablando por la tema, tiene carteles porque es una reserva de los pájaros. Els argilers. Sí. Pero no hay pájaros ahora. En cuando estaba allí, mucho ruido de Kronospan y huele mucho de la madera, la leña. Y finalmente cuando está en casa, aquí como anchada, por mucho Sí, la es que mira, distancia, yo estaba también- respirando, finalmente es como alergias. Por eso, mira, siempre. Yo, al día siguiente al despertar, vomito. Sí, tú has dicho esto. Primero duele, me voy Wow. cansada, muy cansada y dolor de cabeza, me voy a Sí. dormir y al día siguiente... Mira, ayer por la noche... ¿Y el médico os hace algún informe o algo o no? Well, ¿Estamos en antes ello? estaba el médico para, dicen a mí, poner agua de mar. Agua de mar, sí, lavado nasal, sí. Estoy sonrisa cuando tú estabas explicando por el tema vomitar. Sí. Ayer por la noche estaba lo mismo por mí, pero no seguro, he tomado 12 veces. Ah, no, ya no se sabe. No sé, creo que he tomado 12 veces. No vayas al médico entonces. Otro día. Sin cerveza. Tenemos historia muy... ¿Recuerdas cuando estábamos en Tortosa? Sí, fuimos a las puertas abiertas de Kronospan en Tortosa Sí. y no nos dejaron entrar. No. Estábamos en la lista negra y no nos dejaron entrar. Quedamos fuera Sí. y ellos salieron por detrás para no pasar por delante Sí, nuestra. pero somos dos. Entonces, estábamos desayunando el café allí Ya, después ya. y salieron por detrás. El jefe ha dicho a ti, gracias, pero no gracias. ¿Recuerdas? Sí. Más o menos. Este jefe Sí. entra y habla contigo. Gracias, pero no. No vais a entrar. no. ¿Nos puedes poner otra vez el mapa? Perdona, que así lo explicamos un poco. Vale. A ver, dentro de ese círculo negro, no sabría cómo señalarlo, eso es Kronospan. ¿Dónde? De los circulitos, los azul fuerte no, los claritos, el más grande arriba Sí. es Kronospan. Y los 3 redondeles grandes Sí, es lo que quieren hacer nuevo. ok. Entonces, si ves, Kronospan ahora tiene 25 hectáreas. Eso quiere decir que el redondel pequeño, que es el doble, será de 50. Y los de abajo serán pues, de 75 o 100 hectáreas. Wow. Muchísimos más grande de lo que es 3 grandes fábricas. Wow.
Kronospan ya dijo que una es aserradero para cortar madera. Ya hay muchos rumores que otro es la Chemical, Kronospan, para hacer los pegamentos y las Yeah, resinas. yeah. Y el otro pues será sorpresa, pero Well, mira, no creo que nada bueno. yo quiero decir, si pasar, no quiero vivir aquí. No, claro, nos vamos todos. Y no quiero entrar aquí Morir. para vacaciones tampoco. No, para nada, para morir, ¿no? No. Para dar por culo. Sí, claro. Mira, Pásanos otra. Ah, y eso es un tren, perdona. Sí. Un tren que les va. Esas rayitas rosas es todo un tren que pasa por al lado por toda la aldea, por al lado de Campredó y se mete por todas las fábricas. O sea, insoportable. Y ese va a ser de noche, de mercaderías de noche. Insoportable de día, insoportable de noche. Yeah, yeah. Aquí no se va a poder vivir. Esto nos están destrozando de verdad. mira, tú dices que de marcharte, pero Todos. aquí cuando venden estas fábricas dicen es que va a traer puestos de trabajo, va a entrar riqueza, pero una vez está instalada esta empresa, Sí. hay muchos afectados, aparte de vecinos de toda la vida aquí, pues muchas personas que habéis venido claro. Sí. Expropiados, todo esto que estés viendo en la Claro, ampliación. cuando pasa esto, automáticamente la gente ya deja de venir. Claro. Porque claro, dices, si 20 kilómetros más arriba, 20 kilómetros más abajo no hay esto, pues yo no me quedo aquí. Ponnos Y los que están imágenes. aquí se quieren marchar en la zona de donde vivo yo, hay plantas de biogás Oh. y hacen olor. Yeah, yeah. Y yo conozco vecinos que se han ido. Sí. Dice, bueno, si este es el proyecto que quieren, pues yo me voy a la Ampolla, yo me voy a la Rápita, Yeah, que allí sé que no lo harán. Y yo quiero vivir sí. tranquila y dignamente. O sea, que es un problema mucho más grande de lo que mucha gente se cree, aparte de la salud, económicamente también para el territorio. Yeah. Porque es una zona para turísticas natural. Claro, ¿Es de correcto? calidad, turística rural, además, Sí, y, ya. y de turismo Sí, respetuoso. claro, a mí, Y ya íbamos a la marca de la reserva de la biosfera con cultivos ecológicos Sí, y lo han destrozado Y todo. finalmente, después, ellos no quieren venir aquí. No, No se lo van a quieren. huir, todos los que estamos vamos claro, a ir. es que no si quieren. tú ahora fueras, digamos, es que quiero irme de Inglaterra, venir a España, a lo mejor vendrías a Cataluña, a lo mejor vendrías también aquí, pero ya no te meterías donde estás ahora, buscarías pues, un sitio más tranquilo Sí. y que sepas que no tienes afectaciones de estas fábricas. Mira, para mí es una sorpresa muy grande. Sí. Porque Si no hubiéramos venido, esto es horrible, es traer aquí la destrucción. Un Porque paraje Ariana tan también precioso. es una chica que también tampoco vivía aquí y Yo también vine- vino, vine- como tú, ¿sabes? Como mucha gente, claro. Vine huyendo de esto, justamente vine huyendo de esto. Yeah, Yo ya lo tenía, esto ya lo tenía. Sí. Fábricas, humo, Sí. la Coca-Cola, Marcilla, todas las que quieras, todas. Horrible. Finalmente, esta zona es una zona para reciclar toda la basura de toda Europa, finalmente. Pero no, tú la hueles, entonces no la reciclan. No, es La Ya. escampan. Ponnos más imágenes que se vea el humo y aprovechamos. José María. Ah, vale. Yo creo que aquí Se lo hemos puesto viene, difícil. a veces decimos que viene lo que en otros sitios no quieren, digamos. Ya, porque, ya. Que- mira, Pero no está- es cierto, lo han traído. Ah, Estos ya. troncos nos dicen que son filtros para el polvo. Estaba Esto contigo. para que estabas conmigo, Ya, sí, ya, ese ya. día nos dejaron entrar. Al siguiente no nos dejaron ir. Pero ese día sí fuimos a la excursión con Kronospan, Sí. puertas abiertas de Bueno, Campredó. ¿recuerdas este día en el autobús? He preguntado, mira, tú reciclar leña antigua, muebles viejos, ¿no?
he dicho, ¿esto qué es esto? La leña, Sí. los troncos. Y él ha dicho, es para hacer una pared para preventar polvo. Para que el Sale polvo... Para que no del salga viento. polvo. Es Sí. filtros para que el polvo Sí, no no, vuele con el no, viento. sí. Mira, de Ah, verdad, muy- es muy vergonzoso. Y ya veis que Muy ahí ecológico, delante. muy ecológico. No. Claro, te dicen que eso no lo queman porque lo tienen prohibido. Ellos tienen que usar Sí, madera... eso es prohibido. Claro, porque son troncos grandes, no, Ya, no es ya. biomasa. No. Y bueno, Y cuando no tiene bastante cosas, seguro ponen esto. Porque si quieres construir una prevención de polvo, hacen con la resta la pared normal, como la resta de la fábrica, Claro. no troncos de leña. es ridículo, Es es ridículo. Se rieron en nuestra cara absolutamente. Ya, pero Decir que esos son filtros. Además, a nosotros nos dicen, es que Kronospan es la última tecnología más moderna. Y vamos allí y nos dicen que los filtros para el polvo son un montón de troncos puestos en donde les iba bien para entrarlos. Yo recuerdo que los vecinos de Camarles, sobre todo los que vivían en la montaña, que eran Sí, ingleses, alemanes, yo también. pusieron un cartelito, Ya. sí, Ya. a la entrada de las casas para que la gente cuando vaya allí viera exactamente la problemática que hay. Ya. Porque claro, Kronospan pues también paga a los medios de comunicación Sí. Ya. para decir que todo es muy bonito, todo es fantástico y Ya, aquí ya, ya, vamos a... Bueno, Es vamos... vapor de agua. será Mira, el antes y después, sí. esto en las casas, fuera, en la sí. terraza, Sí. estas bolitas blancas. Ajá. Y en esta no se nota mucho, la siguiente más, el polvo. Gris. Las bolitas son pegajosas. Sí. Sí. Y aparecen en el suelo los Ya. cristales. Pero claro, Wow. esto... Ya. Es en el aire. Claro. ¿no? Y luego un polvito marrón. En la siguiente imagen se ve Wow. mejor el polvito. ¿Ves? Las Son- bolitas Ya, ya. y el polvito. Ya. Es terrible. Esto ¿no? respiramos. Claro, es que te se Sobre mete Y una esto bolita de estamos estas y ya denunciando. está, ¿sabes? Claro, Sí. a ver si las encuentras en el suelo, están en tus pulmones, no te esquivan. Yo, Pero yo- tú yo piensas- creo que los vecinos de allí tendríais que hacer una campaña, aparte de... ¿Aquí estamos? Sí, ya. no. Aquí Aparte estamos. de las camisetas Sí. y las concentraciones que haréis, Sí. también de repulsa, ¿no? De que no están... La gente de allí no está contenta con esta empresa, digamos. No contenta. No. Claro. No. Pero a veces hay gente, yo pienso, hay gente no quiere gritar mucho, Claro. no quiero hacer problemas, no quiere problemas. Y hay mucha gente piensa en Kronospan cuando entra funciona con muchos empleos. Sí, empleos. puestos de trabajo, sí. 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 Muchos empleos. Pero realmente es Mm. camiones de otros sitios, de otros países, porque dentro Kronospan no hay mucha gente. No hay Claro, mucha todo gente. está mecanizado. 180 trabajadores. Una empresa que trabaja 365 días, 24 horas, son 5 turnos. 180 trabajadores entre 5 turnos son 36 trabajadores por turno. Es ridículo. Te dicen el número grande, pero es ridículo. Tú vas allí y hay 36 personas trabajando. Y por 36 personas trabajando, centenares no podemos dormir. Y centenares estamos respirando este polvo y este humo. Es vergonzoso. Se están vendiendo nuestra salud. Y esos trabajadores, el otro día os lo mandé, había una noticia que en la fábrica de Kronospan de Francia un trabajador se cortó la mano. Y Kronospan ¿Aquí? en Francia. Sí. Se cortó la mano y estuvieron de juicios porque Kronospan le echaba la culpa al trabajador que él había metido la mano. Y al final le salió culpables 30.000 euros. 30.000 euros una mano.
Quiero que es barato. si demuestras que ha sido culpa de Kronospan, porque si no, ni eso. Te echan y 30.000. cuidado, no te den la culpa. 30.000 es como Una mano. pero es un Nada, para nada. un año para trabajar, ¿no? 30.000. Pero no la es mano mucho. se te va a pasar No, siempre. no es mucho. No, No es mucho, no, no. no, es vergonzoso. 30 millones. Sí. Entonces, ¿qué puestos de trabajo? ¿Puestos de Ya, no, trabajo pues- donde podemos perder una mano? no. Porque miras Kronospan, accidentes laborales en el mundo y un montón, ¿eh? Poneros Sí. en el Google, accidentes, Sí. trabajadores Kronospan. Y fuegos también. Y fuegos, incendios, Ya. Kronospan, por todo el mundo. Y os Sí. hace ahí toda la documentación. Y los químicos, mira, el jefe, dices a mí un día, antes producción, ¿no? Cuando ellos han construido Kronospan, antes producción, fui a hablar con el jefe, lo mismo jefe que... Sí, el Joan. Y él dice a mí, las tanques grandes de metal tiene agua sucia para limpiar después producción. Este hombre, cuando estábamos en el autobús, dice, es agua, si hay un fuego, tenemos agua. Hay otra persona, ha dicho a mí, es una solución de pegamento, es no sé, ¿quién dice la verdad? No sé. En días diferentes te dicen cosas diferentes. Sí. Según el día que vayas es una cosa. Sí, son ya, otras, ya. sí. ¿Son filtros para el polvo o es que van a Ya. hacer una fortificación de los Sí, Playmobiles? y el jefe ese día dice a mí, he dicho a él, ¿y cómo tú pegas los ¿cómo se dice? Los potos? Sí, la madera, ¿no? sí. Los trocitos de madera. Trocitos, Sí, trocitos. no sé. ¿Cómo pega los trocitos? Y él dice a mí, este jefe, Glue. lo mismo. Te dijo. Él dice agua y presión. Agua y presión. Y este otro hombre, cuando estábamos en la Sí, visita aquí en te el dijo autobús, glue, yo me él acuerdo. dice glue. So, ¿quién es? ¿Qué es la verdad? Para que te calles. Seguro hay glue. Hombre, claro. No es También- solamente agua y presión. Nos dijeron, Kronospan va a plantar más árboles de los que ha arrancado para poner la fábrica. Le digo, pero habéis arrancado olivos de más de 100 años. Sí. ¿Vais a plantar olivos de más de 100 años? Yeah. No. No. Pero No. de número, con los años vamos a plantar más de lo que hemos arrancado. Pero tenemos... Y ponen unos chopos así Sí, pequeñitos. de medio metro. pequeños. Pero ¿dónde? Y tenemos... Todavía hay 25.500 que los busco. 29.500 árboles. Todavía los estoy buscando. ¿Pero dónde están? ¿Dónde están? He encontrado 500, me faltan 29.500. No lo sé dónde están. Aquí en el chat nos dicen que el favor. glue son las bolitas blancas, Sí. claro. Sí. En otro programa enseñamos un vídeo de la Chemical de Burgos y salía, además lo tocaban con la mano, así, Sí. las bolitas de pegamento. Guau. Así como de Navidad, ¿sabes? Guau. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Yo me pregunto por qué la administración no dice... Claro, esa es la cuestión. Si nosotros nos callamos y nosotros hemos denunciado, no nos hemos callado, esas denuncias tendrían, al principio serían administrativas, sería una multa por contaminación o una multa por tal, pero ya una vez hay denuncias, y por eso insistimos mucho que la gente denuncie, allí hay prevaricación, es decir, no se ha hecho caso a las quejas y denuncias de los vecinos, y por lo tanto eso es mucho más grave para los ayuntamientos anteriores y para los que están ahora gestionando todo esto. Ese humo negro, si tú no dices nada y un día pasan los rurales, los Mossos, y les abren un parte, eso es una multa de dinero.
Pero si tú has llamado 112, has puesto instancias el ayuntamiento, has llamado a la policía local, entonces ellos ya saben que está eso. Sí. Entonces es prevaricación, saben que está pasando algo muy grave y no están haciendo nada. No. Y aquí, Finalmente, finalmente, esto vamos a ganar, pero caerá mucha gente de no hacer caso. Vamos a tardar, es verdad. Ojalá nos hubieran hecho caso desde el principio. Las primeras llamadas 112 hubieran hecho análisis del Bueno, es que aire, también se demuestra y se acaba igual todo. que el ayuntamiento, también, Como lo claro, la del- Generalitat sí. que tolere esto, ¿sabes? De que causa No solo lo afectación. tolera, sino que lo quiere ampliar, Claro. triplicar en hectáreas y 3 fábricas más el doble de grandes. Mira, para mí el problema es esta fábrica es la mitad de Ay. la delta, No, Se sí, te- se le de oye? caigut en terra, sí, sí, igual Ah, se sí. sent, sí. es la mitad de la delta y terreno protegido, porque estoy en terreno, ¿es correcto? Sí, sí. Protegido. Su finca está dentro de Natura 2000. Sí, so, por eso, ¿por qué pueden poner particulares en el aire, afecta a los pájaros y todo? Llorenç? Esta es la madera. Esta es la madera que traen, que dicen que Y reciclan. la tiran aquí y luego la van La cogiendo. tiran aquí, tienen un montón de montañas alrededor de la fábrica, pero un montón. Ya lo veis que no es madera limpia. Y según ellos la trituran, la mojan, quitan los productos, yo qué sé, y de ahí hacen el conglomerado. Pero todo esto, aquí llueve, por ejemplo, todo esto es filtración al suelo. Claro, Ah, pero sí. también las maderas se hacen... Ya, ya. Hay aguas subterráneas aquí abajo. Claro, la gente que está lejos y se cree que esto no le llega el humo, no le llega el olor, pero aquí hay aguas subterráneas, que hay pozos más abajo y Ya, sacan de ahí, ya. de donde Kronospan filtra verdad. para abajo, sigue para abajo Entra y va al el agua. delta. Sí. Esto es por la noche, lo que decías de los murciélagos. ¿Cómo van a venir con estas luces? Es muy horrible. Sí, Es mira, hay vecinos que esto les da la ventana Ya, directamente. ya. Y en verano, el calor que hace, tienes que abrir las ventanas y te entra esto por toda la Ya, ventana. ya. El ruido y humo y todo, la Los, luz. los más cercanos, el ruido no, porque lo que decíamos de que sube Sí, y ellos quedan abajo. ya. Pero la luz, Sí, entra. cada uno tiene sus afectaciones distintas. Y el de la luz también es horrible. Sí. Si nos pones más fotos, se ve también el del polvo. Pero una pregunta, ¿quieren poner un canal de agua? Kronospan. ¿Quieren No, un canal? no es Kronospan, se supone que es para regar, pero no sabemos muy bien dónde acabará. De noche, lo veis, ¿no? Todas las luces, esto se parece ya a la petroquímica de Tarragona. Es que tú vas al delta del Ebro y te giras para atrás y ves esto. Sí, Ya. de Es que noche, es horrible, de noche ves esto. Ya. Se ha perdido toda la gracia. No, ¿quién va a ver Claro, es que qué pájaros van a venir? a ver, hemos dicho las golondrinas, los murciélagos, pero también hay muchas aves migratorias que vienen aquí a pasar el verano, el invierno, y a lo mejor también cuando ven esto, a lo mejor hay una zona del delta que ya tampoco quieren... Ya, necesitan, Claro, se ¿no? van a otra parte del delta porque allí ven Ya. que está esto. Ya, Mira, ya. esto es el humo cuando Mira. baja. ¿Y Mira. de dónde está la foto? ¿Ves? Kronospan, todo el humo, a veces, según el de viento, delta. baja por toda la aldea. Todo eso de la izquierda es el pueblo de la aldea y delante es el delta. Antes, desde aquí, tenía unas vistas, pero privilegiadas. Todo el delta era precioso. Ya. Ahora se quiere vender la finca. Claro. Porque sale y es una mierda. Ya, Perdonar, ya. pero es No. que ya no quieres, se te quitan las ganas, te entran ganas. ¿Lloras? Sí, No sí, que te aquí, entren ganas. aquí se ve directamente Los como todo vecinos se lloramos. se Es queda feo. directamente en la Se población queda de la ahí. aldea, sí. Y esto son, no sé qué hora era, abajo lo pone, esto era a fin de año, el día 1 de enero, ¿no?
Sí, el día 1. 26 del 1, no, bueno, era un poco... A las 8:42 por la mañanita, así, respirando bien, levantando. Por eso vomitamos por la mañana, ¿lo entendéis? Eso no es vapor de agua ni, No. ni es niebla, eso es el humo de Kronospan, es horrible. Yeah. Pero mira, tú buscas en tu móvil Google, sí, Kronospan. Ah, a las 6 por la tarde o 7 por la tarde, dice Kronospan está cerrada. Ah, Pero no, es qué va. funciona. No hay gente, no hay ninguna persona, pero continue, porque sí, es claro. con máquinas. Sí, Es, sí. es automación, ¿no? Esto, pues unas horas después, desde otro sitio, me fui de una Ya. finca para otra y, claro, depende del viento, pues el humo va para un lado, para otro, para arriba, depende de la presión, de lo que tiran es más blanco, más negro. Sí. Parece un hongo nuclear, sí, es absolutamente asquerosa. Esta planta es más sana y vive dintre... És més sana i viu dintre dels estudis millor que l'aldea. ¿Qué? Quina? Ahora no he entendido el mensaje. Ah, esta de aquí. Sí. Por favor, nos pongan plantas de estas, ¿vale? De esas. Sí, porque además te dicen una planta de producción y dices, ah, mira, pues un frutal. Y te viene esa mega empresa enorme, increíble. ¿Tenemos más imágenes? Siempre, gracias por venir, porque siempre estoy yo aquí diciendo que somos un montón de afectados Yeah. y es que estamos muy separados por las montañas. Esto también ha hecho que nos conozcamos. Claro. Ella y yo estamos a Ey. varios kilómetros, una de la otra, no os creáis que estamos He al hecho lo lado. mismo allí en esta carretera para ir ruido. Sí, este tiene el sonido, ¿lo puedes poner, Josep María? Se sentirá peor. Yo pienso que aquí lo que hacen falta son unos filtros muy potentes, no sé. Sí, Sassen, vale, perfecta. Mira, a veces sale así en remolino, a veces sale directo, a ratos, es curioso, a veces ha salido así muy negro, llamo al 112 y a medida que va pasando la llamada, porque te tardan y te tienen en espera y tal, vas viendo cómo el humo cambia, no sé si les deben avisar. Pero enfrente de este grande hay una chimenea más pequeña. Sí, hay una foto que se ve, esta es la del gran humo y luego... Sí, la pequeña. Y este hombre, ¿recuerdas? En el autobús. He dicho, Sí. no sé, tú estabas conmigo. Estábamos caminando en el sitio de Kronospan. Y no recuerdo su nombre, este hombre. Joan, sí. Joan. Él estaba hablando por el tema vapor de agua, y he dicho a él, ¿y qué es esto? La pequeña. Y él dice, sí, hay particulares, sale de Hay aquí. partículas. Pero todo el tiempo, ¿no? Y gris. Hay una foto de la chimenea pequeña, a ver si Josep María nos la puede poner. Es un humito marrón, creo que la he puesto. Es que tengo tantas, al final tengo Sí, que hacer claro, una Josep selección, María, si no sí. estaríamos aquí 4 horas. ¡Wow! Tengo tantas porque nos llegan muchas, ¿eh? Hay por... ¿El qué? Diu que son totes. Vale. Pues la próxima lo enseñaremos. Es más marrón, más de otros Sí, colores. la próxima, si tú puedes hacer una foto. Tengo. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? Llamar 112, seguir insistiendo, instancias al Ayuntamiento de Tortosa y al Ayuntamiento de la aldea y al de Camredó,
y la policía local. Insistir, insistir. Y luego, muy importante, el tema de salud, si estáis afectados, sea por no dormir, sea por el polvo, sea por el olor químico, parte médico. Ir al Sí. médico y decir que es por afectación de la fábrica Kronospan Sí. y que salga en el parte médico. Y Sí. luego os ponéis en contacto con SOSalud y Esa hay lo una- enviaremos a los abogados. Sí. Cuantos más partes médicos, más fuerza tendremos. Sí. Pero ¿por qué toda la gente no llama a la policía? ¿Por qué Porque gente no tienen- ir para los ayuntamientos? ¿Por qué? Porque tienen miedo. La gente tiene miedo, ¿sabes? Sí. Sí. Pero más simple, un papel online o física, Mira, estos para son, fermar la estos son gente. los trenes que cuando hagan el ramal serán los que irán a la fábrica de Kronospan. En vez de entrar camiones, aparte, también entrarán los trenes. Sí. Claro, te dicen, queremos poner el tren para que haya menos camiones. Pero luego te quieren poner 3 fábricas enormes más. Entonces va a haber más camiones y O más más trenes y más contaminación y más todo. Y puedo, este tren, finalmente, Esto por las corta el noches. carretera. ¿Dónde va el tren? La ¿Tú vía? sabes dónde están bombardeando, que se están cargando toda una montaña? Por No. donde la Nacional, al otro lado. O sea, Ah, una sí, carretera de la pequeña. aldea Tortosa, vas por la Nacional, a Sí. derecha Kronospan, a izquierda el Sí, tren. pero corta. Y va a dar la vuelta. Por encima del supongo. Yo tengo problemas ahora cuando bajo la montaña, a veces hay tantos camiones y no puedo pasar porque son en la carretera y necesito ir por la contralado, el lado malo para ir en mi coche, en la curva. En si algo entra, es un accidente. No hay un parking de camiones. Ellos dicen que están coordinados espectacularmente, que justo sale uno y entra otro, pero los vecinos que pasan por allí muchas veces ven toda la carretera bloqueada Sí, y tienen que ir en bloqueada. contradirección, adelantando camiones, claro, con los coches Sí. que vienen de cara, que también están yendo en contradirección, porque al final Es es un carril de peligroso. ida, uno de vuelta, y hay camiones aparcados a un lado y al otro, y todos haciendo AIS, Sí. muy peligroso, porque Sí. claro, son No, no puedo- trailers sí, pero muy no grandes, puedo ver porque es claro. una curva. y trailers muy grandes. Sí. No se puede ver. Es peligroso, pero si hay un tren, ¿cómo pasar? Bueno, ¿Dónde voy? yo ¿Dónde supongo voy? que cuando hagan el tren también No habrá vecinos que no. habrá ya que está. expropiar también terrenos, Sí. habrá también, porque claro, el tren, Ya. si te Y dicen nos es que el tren iremos, nos circulará solo de día. No, Pero- solo de noche decían el Pero tren. claro, si un tren, como Ya. hemos visto ahora, cargado de madera, clac, 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 pues claro, también va a causar Ya. molestias. Yo pienso necesitamos una ley para stop production a las 6 por la noche o a las 7. Stop Descansar. producción. ¿Por qué 24 horas cada día? ¿Por Toda qué? la Semana Santa, todas Sí, las Navidades, todo el verano. ya, domingos, sábados por la noche, cuando tú días de quieres puente. salir en la casa. Mira, por mí, quitar los audífonos es ok, pero para otra gente es... Es muy horrible. Y con un pitido de fondo. Bueno, Ah, yo creo que lo que tendríamos que hacer ahora para despedir es hacer un llamamiento, ¿no? para el A- día 2 de a los mayo. vecinos, Sí, para por el día favor, 2. También, ¿tienes carteles, signs, papeles grandes? La semana que viene traeremos Mira, todo vamos hecho. a hacer una cosa. No Vamos nos a ha hacer una dado- cosa. Sí.
Ariana, que lo haga en catalán, ¿vale? Sí. Un llamamiento. Y luego tú En inglés. lo haces en inglés. Ah, sí. Y lo cortaremos y lo pasaremos por WhatsApp. Ok. Y entonces lo podéis compartir con los vecinos de... Sí, sí. Ok. Pues hacer un llamamiento primero a Ariana y después a... Protesta veïnal el dia 2 de maig a les 7 de la tarda davant de l'Ajuntament de l'Aldea contra les contaminacions de Kronospan, sobretot els fums i les olors i el soroll. Endavant, tots allà a cridar i a demanar que parin. Okay, so the next time that we're all getting together to fight this is the 2nd of May outside the Ayuntamiento in La Aldea at 7 o'clock. And we all must go and fight this because if we leave it, it'll be too late. We have to do it now. Shout loud. Protegim el delta. Yeah, protect the Delta. Bueno, Gràcies. ja ho heu sentit. Gracias. Pues yo intentaré el día 2, si Sí. puedo. Ya, El día 2. domingo fui, bueno, la última reunión. Sí. Sí. Intentaré también, si puedo, Ya, venir, ¿sabes? muy bien. Muchas gracias. Y tenéis Muchas que hacer mucha fuerza a los vecinos Sí, y yo- que la administración también diga hasta Ya. aquí hemos llegado, porque Sí. si no, claro. Y Ponemos hay- todos juntos. Sí. Conectar todos los grupos de WhatsApp. Sí, correcto. Vamos al Delta también, San Jaume, Deltebre, Claro. para hablar con la gente, con papeles. ¿Tienes para bam, bam, bam? Voy yo un día, Sí. ¿sí? Sí, Para sí dar tenemos. cada mes. Cada mes. Cada primer viernes de mes Yeah. nos haremos la protesta, nos juntaremos, concentración a las 7. Y ¿Lo mismo sitio o cambio? iremos Sí, cambiando, porque como también el Ayuntamiento de Tortosa sí, es culpable sí. y se va a ampliar en el de la aldea, ¿Y y Campredó? Campredó también Sí. tiene su culpa, Sí, entonces muy nos bien. iremos moviendo, porque también delante de Kronospan estaría muy bien Sí. concentrarse, Sí, aunque sí. ahí vamos a tener que ir con mascarillas ¿Y muy por, potentes. ¿Y por qué no fuera de Kronospan? Luego quería pediros ayuda también fuera de los vecinos, no solo los pueblos de alrededor, sino toda Cataluña, toda España y de todo el mundo, porque el delta del Ebro es conocido por todos y lo disfrutamos todos, lo tenemos que proteger entre todos. Y los vecinos, como ya hace un año, ha llegado un momento que estamos de no dormir, estamos intoxicados. Yeah. Por favor, ayuda desde fuera. Ya hay un momento que nuestra salud, ya va a haber un momento que no podremos luchar. Sí. Y la gente está tan afectada que nos cuesta coordinar. Parece una tontería, pero ayudarnos de fuera, y si habéis venido a disfrutar estas tierras, venir ahora a protegerlas. Sí. Pues bueno, con este llamamiento, ¿no? Nos despedimos Yeah. y hasta el próximo programa y gracias por Gracias y lo por la siento. invitación. No hablo bien en No, no te castellano. preocupes. Te No, hemos entendido. no palo Ve. ve en catalán. Y he puesto mi camiseta. Estaba nerviosa. En verdad yo he puesto al revés. Es que No pasa me he nada. puesto la etiqueta delante. Lo importante es que Pero la así se gente ve. no tenga miedo y venga aquí y explique. Sí, no y- tengo miedo. y- No y- tengo miedo por nadie. Por nadie no tengo miedo. Pues claro, así se Yo- tiene que ser. sí. Sí, Aquí sí. estamos. And porque finalmente, the power in English, power to the people, El poder de la gente, ¿no? power to the people, because we have to stop big corporations. Necesitamos stop empresas multinationales. Sí, Sí, es importante. claro que En sí. este momento, como reyes del mundo, las empresas, los Sí, ricos. Sí, sí. como reyes de todo Son el los mundo. propietarios del mundo y hacen Ya, lo que ya, quieren. sí. ya. Y no nos van a parar, porque estamos ya luchando por nuestra vida, porque nuestra salud es nuestra vida. Pues bueno. ya. A mí me sabe mal, para cerrar ya, que quien venga a expresar todo esto
sean dos personas que no son de aquí. No, Me ya, explico, que ya. son... Que Ya. habéis venido y la gente de aquí que calle. A mí no me gusta esto. Porque ¿sabes? yo no tengo familiares aquí, no tengo negocios que puedan verse influidos. Ya, es por eso. Mis amistades Sí. están Pero a afectadas, mí me sabe mal que la gente de aquí no defienda Ya. lo de aquí. Ya. Los alcaldes no son amiguitos míos. Mira, estoy Claro. de fuera, estoy de Pobre fuera, gente. estoy de fuera, pero me encanta la zona, me encanta la cultura, me encanta la natura y la gente. Y no quiero Que lo destruyan. no quiero bajar esta zona. Queremos Mira, muchas recuperar. veces, por serio, años antes he visto un montón de jabalíes donde está Kronospan Sí. ahora. Y ahora Kronospan, jabalíes, prefiero jabalíes. Sí. Well, Pues bueno, Eso. nos Bueno, despedimos para la Hasta la próxima semana que programa viene. sí, adiós. y nos vemos el día 2. Adiós. Chao. Chao, chao.